Bueno, buenos días, muy buenos días a todas, a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la parte teórica de nuestro curso de biotecnología vegetal que iniciamos, apenas llevamos una sesión, iniciamos el martes pasado. Vamos a seguir avanzando sobre estos temas de la primera unidad. Para poder ya comenzar a avanzar sobre estos temas, me voy a permitir compartir la presentación que tenemos preparada y les voy a pedir, como siempre, que alguno de ustedes me haga el favor de avisarme cuando ya sea visible la presentación. Les recuerdo que en cualquier momento, cualquier duda que tengan, pueden intervenir con toda confianza. Ya se encuentra. Muchas gracias. Bueno, la sesión anterior, que solamente pues es la única que llevamos, pues lo que alcanzamos a ver fueron unas cuestiones introductorias acerca de la biotecnología vegetal. Si recuerdan, algo que definimos, que comentamos, es que la biotecnología vegetal está basada, al menos la que llevamos a cabo hoy en día, la biotecnología vegetal moderna, está basada en gran medida en una tecnología que es el cultivo de tejidos vegetales. El cultivo de tejidos vegetales, si recuerdan, pues no es más que desarrollar tejidos tomados de plantas que pueden ser desde células individuales hasta plantas completas, desarrollarlos en medios artificiales, medios que nosotros vamos a preparar en ambientes completamente controlados y libres de contaminantes. Si recuerdan ustedes, decíamos que esta tecnología, que es la base de la biotecnología vegetal moderna, el cultivo de tejidos vegetales, en realidad, aunque pudiera parecer complejo, es algo relativamente sencillo de entender en cuanto a sus principios. Todo lo que vamos a hacer y todos los desarrollos biotecnológicos que vamos a ir viendo a lo largo del semestre que se pueden hacer con esta tecnología se basan en poner a interactuar un explante. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos alcanzado a ver? Explante es el nombre que se le da al pedacito de planta o a la porción de tejido vegetal que yo voy a inocular, es decir, a lo que yo voy a sembrar, dicho de otra manera, en estos sistemas de cultivo artificial. Entonces, la interacción de un explante con un medio de cultivo, que es esa mezcla artificial que yo voy a preparar en el laboratorio, me va a dar una respuesta de ese tejido, de ese explante. Entonces, para trabajar con esta tecnología, lo que nosotros normalmente hacemos es, pensando en el desarrollo biotecnológico que queremos lograr, más adelante vamos a ver, ejemplos de todos ellos. Pensando en el desarrollo biotecnológico que yo quiero, yo voy a tener que buscar qué combinación de trasplante y medio de cultivo me va a dar la respuesta que yo estoy buscando. Obviamente esto normalmente va a representar que yo tenga que estar haciendo experimento tras experimento, ir afinando, probando diferentes tipos de desplante. Ahorita vamos a hablar de ellos, probando diferentes medios de cultivo. También vamos a hablar de ellos más adelante con detalle, hasta obtener la respuesta que yo quiero. La única condición para que esto funcione, es decir, para que yo pueda ver mi respuesta y que este sistema de interacción explante medio de cultivo pues pueda ser viable, es que yo sea capaz de mantener todo mi sistema en condiciones axénicas. Condiciones axénicas quiere decir libre de cualquier contaminante. Ya en la parte práctica de esta materia, pues veremos con detalle, incluso lo haremos, cómo se hace para eliminar estos contaminantes de los tejidos vegetales. Entonces, en realidad, todo lo que vamos a estar viendo, si ustedes lo ubican más adelante a lo largo del semestre, pues realmente se va a estar basando en este esquema, en estar utilizando diferentes tipos de desplantes, medios de cultivo para ir obteniendo las respuestas que necesitamos o que queremos de acuerdo a nuestro desarrollo biotecnológico. Ahora, cuando hablamos de respuesta, ¿exactamente a qué nos referimos? Es decir,
¿A qué le llamamos respuesta? Pudiéramos pensar que hay miles o cientos de miles de respuestas diferentes, por lo tanto, esta tecnología pues sería realmente compleja de establecer, pero en realidad no. En realidad solamente tenemos 5 respuestas directas que me puede dar el explante y vamos a ver, o ya lo vimos, 2 indirectas. Las respuestas directas que me puede dar el explante una vez que yo lo pongo en mi medio de cultivo es, en primer lugar, una respuesta que ya les comentaba en la sesión anterior. Normalmente, o más bien nunca la vamos a querer, pero esa respuesta pues es común, es la necrosis, simplemente que yo siembre mi tejido y mi tejido se muera. ¿Por qué se muere? Bueno, la respuesta, si nos acordamos de la diapositiva anterior, la respuesta al por qué se muere es sencilla. Yo me equivoqué, utilicé un explante que no era el adecuado, un medio de cultivo que no era el adecuado, o ambos. Y en ese caso, pues simplemente no hubo una adaptación de los tejidos vegetales a ese medio de cultivo y no hubo respuesta, simplemente las células empezaron a morir, a senecer y mi explante se muere. Esa es una respuesta, insisto, que nunca buscamos, por supuesto, pero que es muy frecuente. Nosotros la vamos a identificar y esta respuesta pues nos va a decir que nos tenemos que regresar para volver a replantear, utilizar otro tipo de explante u otro medio de cultivo o bien ambos. Otra respuesta que se puede dar, y esta sí en ocasiones es la que yo quiero, por ejemplo, en algunos de los procesos que vamos a hacer en el laboratorio, pues esto es lo que vamos a buscar. La respuesta es lo que llamamos desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que el pedacito de planta, la porción de planta que yo tomo e inoculo en mi medio de cultivo, se va a adaptar al medio de cultivo, va a ser capaz de mantenerse viva y va a continuar su desarrollo, pero de una manera normal, es decir, se va a desarrollar como ya se venía desarrollando o como está destinado a desarrollarse en condiciones normales. Condiciones normales me refiero a la forma normal en que crece una planta, en el suelo, en el medio ambiente. Por ejemplo, si yo tomo una semilla, la desinfecto, la siembro, la inoculo como lo haremos en las prácticas, la inoculo en un medio de cultivo, esa semilla va a germinar y me va a producir una planta, una plántula. Y si se fijan, realmente ese es el desarrollo que normalmente habría tenido la semilla en cualquier lugar. No la tuve que haber sembrado in vitro o en estos sistemas biotecnológicos. Si la hubiera sembrado en la maceta, igual germinaría e igual me daría una planta. Eso quiere decir que no estoy afectando yo sus patrones de desarrollo, simplemente voy a hacer que se mantenga viva y que se siga desarrollando como ese tejido estaba programado a desarrollarse. Una segunda respuesta que yo puedo tener, que esta sí es más compleja, más adelante en otro tema la vamos a ver con detalle desde una explicación desde un punto de vista ya fisiológico, es que en el explante que yo siembro, es decir, en el pedacito de tejido que yo siembro, algunas células retrocedan en su estadio de diferenciación, es decir, se desdiferencien, regresen a ser células meristemáticas. Si se acuerdan ustedes, en fisiología vegetal, seguramente vieron que los meristemos o meristemas son los puntos de crecimiento de las plantas. Las células meristemáticas son aquellas que en las plantas se pueden dividir siempre y van a dar lugar al resto de los tejidos. Si queremos hacer una comparación con lo que conocemos o sabemos de sistemas animales, pues serían los equivalentes a las células madre. Entonces, en mi explante, algunas células van a retroceder en su diferenciación y se van a convertir en meristemos. Esto que vemos aquí es un pedacito de hoja de una planta y lo que vemos con estas protuberancias, esta especie de nódulos que se forman sobre el tejido, son células que se convirtieron en meristemos y que luego se van a desarrollar y van a formar cada una de esas células una planta completa. Si se fijan en las que vemos aquí abajo, alcanzamos a ver estas partes más verdes, son los primordios de las hojas, es decir, son plantas diminutas,
plantas microscópicas que se están desarrollando a partir de esas células. Si nos fijamos en esta de arriba, ya la vemos más grandecita, ya le vemos un poquito más la forma de una planta. Eso se llama organogénesis y por supuesto en muchas ocasiones esa es la respuesta que buscamos. Seguramente ustedes ya imaginaron que esta respuesta me va a ser muy útil para producir grandes cantidades de plantas. Imagínense, tomo un pedacito de una planta y logro hacer que muchas de las células de ese pedacito de planta se conviertan a su vez en plantas completas. Si lo que yo quiero es multiplicar esa planta para venderla, por ejemplo, pues me conviene mucho desarrollar un sistema de organogénesis. Una cuarta posible respuesta es que las células también, al igual que les comenté antes, se desdiferencien, es decir, retrocedan en su diferenciación, se conviertan en células indiferenciadas, pero ya después ya no se vuelvan a diferenciar, sino que simplemente se estén dividiendo, dividiendo y dividiendo, manteniéndose en un estadio indiferenciado. Eso me va a generar una respuesta que se conoce como tejido calloso o callo, que es lo que vemos en esta fotografía. Si se fijan ustedes, este tejido no está formado por diferentes tipos celulares que están formando estructuras distintivas, ¿no? Si se fijan ustedes, son simplemente acúmulos de células y todas esas células son iguales. Si alcanzan a ver, cada una de estas esferitas pequeñas es una célula y si se fijan bien, casi todas están iguales en cuanto a tamaño, forma, color, etcétera. Es decir, son simplemente células indiferenciadas que se están multiplicando muy rápidamente. El tejido calloso, si se fijan, no me va a producir al menos directamente plantas. Entonces, si yo lo que quiero es producir plantas para venderlas, pues no me va a servir realmente porque aquí no estoy obteniendo plantas. Sin embargo, el tejido calloso puede conservar la capacidad bioquímica de la planta original. ¿Qué quiero decir? Que si esta planta sintetiza compuestos de muy alto valor, compuestos que yo puedo aprovechar, que yo puedo vender, el tejido calloso los puede sintetizar. Entonces vamos a ver más adelante que el tejido calloso es un sistema biotecnológico que yo puedo utilizar para producir metabolitos de origen vegetal, sin necesidad en realidad de tener las plantas, sino que estos cultivos de tejido calloso me lo pueden estar produciendo. La última respuesta directa, es decir, la número 5, es una respuesta más compleja, lo vamos a ver en su momento, es la más compleja de todas las que yo puedo obtener en el cultivo in vitro, es la embriogénesis somática. En la embriogénesis somática, cada célula o la mayoría de las células de un explante van a retroceder, si se fijan, lo mismo hemos dicho en organogénesis y tejido calloso, se van a desdiferenciar, van a retroceder en su proceso de diferenciación, pero van a retroceder hasta llegar al punto mínimo de diferenciación que puede tener una célula vegetal. Ese mínimo de diferenciación es el cigoto. Si se acuerdan ustedes, el cigoto es la célula menos diferenciada que encontramos en organismos multicelulares. Entonces las células se desdiferencian, se convierten en cigotos y cada cigoto, cuando yo lo dejo que se desarrolle, me va a formar un embrión, igual que en la reproducción sexual, nada más que en este caso no proviene el embrión de la fusión de gametos, sino que proviene de una célula somática, por eso se llama embriogénesis somática. Acuérdense, células somáticas se les llama a todas las células de la planta excepto a los gametos, a las células sexuales. Esta embriogénesis somática, ya la veremos en su momento, me va a servir a mí para muchas cosas, para multiplicar masivamente las plantas, pero también me va a servir, por ejemplo, para formar lo que se conoce como semillas artificiales o para la criopreservación de germoplasma. Estas son las 5 posibles respuestas directas que yo puedo tener. De la más sencilla, que bueno, quitando la necrosis, la más sencilla que sería el desarrollo, a la más compleja que es la embriogénesis somática. Ya para terminar, nada más les comento, si nos regresamos al tejido calloso,
Les comento que a partir del tejido calloso también se puede dar la organogénesis, como vemos en estas flechas, y la embriogénesis somática. No necesariamente estos dos procesos se van a dar directamente en el esplante. Yo puedo obtener tejido calloso y posteriormente cualquiera de estas dos respuestas. En este caso le llamamos organogénesis indirecta o embriogénesis somática indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque no se dio directamente del esplante que yo sembré, sino que se dio en dos etapas. Primero obtuve tejido calloso y luego el tejido calloso se convirtió o en organogénesis, en tejido organogénico o en tejido embriogénico. Bueno, con este esquema simplemente pretendemos definir las diferentes respuestas que yo puedo obtener al cultivo in vitro. Cada una de ellas, excepto la necrosis, pues que es demasiado obvia, pero cada una de ellas las vamos a estar analizando con detalle en los temas posteriores. Así es que no nos preocupemos mucho si en este momento no nos quedó del todo claro qué es organogénesis o qué es embriogénesis somática o qué es el tejido calloso. Bueno, esto más o menos es una recapitulación. Esto era muy importante tenerlo bien claro de lo que alcanzamos a analizar en la sesión anterior. A ver, hasta aquí me gustaría que con toda confianza me dijeran si hay alguna duda o algo que no haya quedado del todo claro. ¿No hay dudas hasta aquí? Maestro, Yo tengo una yo Sí, tengo duda. una duda. claro, dime. Este, en el tejido calloso entendí que eran células indiferenciadas, Sí. pero no entendí por qué podíamos sacar compuestos de interés, o sea, compuestos químicos de interés, si no tenían una función específica estas células. Porque conservan porque a final de cuentas son células vivas. El hecho de que sean indiferenciadas quiere decir que no van a formar, por ejemplo, no van a formar hojas, no van a formar tallos, no van a formar raíces, es decir, son células que no se diferencian morfológicamente, pero sí conservan la misma maquinaria bioquímica, por ejemplo, las mismas enzimas que vamos a tener en cualquier célula de esa planta. Por poner un ejemplo, vamos a suponer que sean células de la planta de café, del cafeto. Bueno, estas células, si bien no me van a formar plantas de café, hojas de café o raíces, sí tienen la maquinaria bioquímica para sintetizar, por ejemplo, cafeína o para sintetizar cualquiera de los metabolitos que se pueden producir en la planta de café. Entonces, yo lo que puedo hacer es cultivar estas células, mantenerlas in vitro, multiplicarlas, más adelante veremos cómo, y estar extrayendo esos compuestos de interés. Es decir, sí tienen capacidad bioquímica, lo que no hacen es formar estructuras diferenciadas. Son células vivas y son células de planta de café. Por lo tanto, tienen la capacidad de sintetizar todos los metabolitos que sintetiza esa planta, pero no van a diferenciarse. Mientras yo lo mantenga como tejido calloso, no se van a diferenciar para producir estructuras que yo pueda reconocer como hojas, tallo, raíz. No sé si quede claro. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Por ahí creo que un compañero también quería comentar algo. Sí, yo, profesor. Sí, claro, dime. Sí, estos esquemas de respuestas aplica igual para gimnospermos como angiospermos, ¿verdad? Sí, incluso podemos hacer cultivos in vitro, incluso desde briofitas, es decir, desde plantas muy primitivas hasta cualquier planta superior. Este esquema es general. Lo único que variaría sería, dependiendo del tipo de planta, es, si nos regresamos a lo que comentamos en la imagen anterior, si te acuerdas, la respuesta viene de la interacción de un esplante con un medio de cultivo. Los diferentes tipos de plantas van a requerir cuidar eso, van a utilizar diferentes tipos de esplante, diferentes medios de cultivo, pero a final de cuentas las respuestas son las mismas. No puede haber una respuesta diferente a las 5 que vemos aquí, y cualquier planta, desde una briofita, las briofitas, si se acuerdan, son los musgos, son plantas muy primitivas, hasta cualquier planta superior nos va a responder de esta manera. ¿Sí queda claro? Sí, profesor, Muy gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Se acuerdan que decíamos que todo esto surge, todas las respuestas surge de la interacción de un esplante con un medio de cultivo? Si nos acordamos, para tenerlo claro, es un término que vamos a estar manejando todo el semestre. El término explante es la manera como nosotros llamamos a cualquier segmento de tejido vegetal que voy a utilizar para iniciar un cultivo. El explante puede ser cualquier parte de una planta que ustedes imaginen, un pedacito de hoja, un pedacito de tallo, un pedacito de raíz, una semilla, una yema, una planta completa, etcétera. La única condición es que ese pedacito de planta contenga una buena proporción de células vivas. Y esto es muy importante. Nos podría parecer obvio que un tejido, que si yo estoy hablando de tejidos vegetales, pues obviamente estoy hablando de células vivas. Sin embargo, acuérdense ustedes de su curso de fisiología vegetal, en donde seguramente les explicarían que hay tejidos muy importantes en la planta, como por ejemplo el xilema, que en realidad está constituido por células muertas. Por ejemplo, todo lo que conocemos como madera, es decir, todo lo que hay en el interior de un tronco de un árbol, en realidad son células muertas, cumplen una función muy importante, pero esas células ya están muertas, lo único que quedó fue su esqueleto, su pared celular. Por eso cuando hablamos de plantas, realmente no es obvio que cuando hable de un tejido necesariamente esté vivo. En las plantas hay tejidos en donde la mayoría de las células están muertas, pero conservan su función. Por eso no sería de ninguna manera recomendable utilizar un pedacito de madera, por ejemplo, como explante. Ahí sí no tendríamos ninguna respuesta porque hay muy poca proporción de células vivas. Por eso, por regla general, cuando yo voy a seleccionar mis explantes, voy a preferir siempre los tejidos más jóvenes, porque de esa manera me aseguro que las células estén vivas, en primer lugar, y estén en un estado de menor diferenciación. Si se acuerdan ustedes, varias de las respuestas implican que las células se desdiferencien. Por lo tanto, entre menos diferenciadas estén, más fácil va a ser que me respondan. Entonces, por regla general, yo voy a seleccionar los tejidos más jóvenes. Por ejemplo, si mis explantes van a ser pedacitos de hoja, debo tener cuidado de entre la planta que yo voy a utilizar, la planta madre, seleccionar las hojas más jóvenes. Si mis explantes van a ser pedacitos de tallo, pues debo seleccionar tallos jóvenes, tallos que todavía estén de color verde, que todavía tengan una consistencia suave. No voy a seleccionar tallos leñosos, tallos que ya tengan madera, porque como lo vimos voy a encontrar una mayor proporción de células muertas. Entonces lo que yo tengo que hacer es seleccionar un explante, desinfectarlo y establecerlo en los cultivos in vitro, y como ya vimos en la sesión pasada, lo que yo espero al establecer un cultivo in vitro es que el medio de cultivo le proporcione todos los nutrientes, todo lo que necesita para seguirse desarrollando, aun cuando ese explante ya no sea parte de la planta original. Bueno, ¿sí queda claro qué es un explante? ¿Sí queda claro el término explante? ¿Hubiera alguna duda? Muy bien. Ese explante yo lo voy a colocar en un medio de cultivo. Ese medio de cultivo, más adelante vamos a ver un tema específico donde hablaremos con detalle de cómo voy a hacer yo un medio de cultivo, qué ingredientes debe de tener. Básicamente les puedo decir que el medio de cultivo tiene, bueno, son muchos, ya lo veremos más adelante, son entre 20 y tantos y 30 y tantos ingredientes diferentes. Desde un punto de vista, esos ingredientes yo los puedo agrupar en dos grupos, en dos conjuntos. El primero son aquellos ingredientes que son esenciales. Son, dicho de una manera sencilla, los que mantienen vivo al tejido. Es decir, son todos aquellos compuestos inorgánicos y orgánicos que hacen posible que el tejido se mantenga vivo, aun cuando ya no esté formando parte de una planta, sino esté en un frasco, en un recipiente de cultivo. La mayoría en cuanto a número,
la mayoría de los ingredientes de un medio de cultivo tienen esa función, mantener al tejido vivo, nutrirlo y permitir que se desarrolle. Entonces, la gran mayoría de los ingredientes que contiene un medio de cultivo tienen esa función. ¿Cómo sé si un ingrediente pertenece a este grupo? Muy fácil. Si a mí se me olvida ponerlo, el tejido ya no se va a desarrollar. Si a mí se me olvida poner, por ejemplo, nitrógeno en el medio de cultivo, la única posible respuesta que voy a ver es la necrosis, porque el nitrógeno es un elemento esencial. Sin nitrógeno no va a haber desarrollo. La mayoría, insisto, de los componentes del medio pertenecerían a esta categoría. Hay un segundo grupo de componentes. Esos componentes, si se fijan, no son esenciales, son opcionales. Yo los puedo poner o no. Entonces, si no son esenciales, ¿para qué querría yo ponerlos? Bueno, estos componentes son precisamente los que van a ir llevando al tejido a la respuesta que yo quiero. ¿Se acuerdan? Hay 4 respuestas deseables. La necrosis la quitamos porque nadie va a establecer un experimento para obtener necrosis. Pero hay 4 respuestas posibles: desarrollo, organogénesis, tejido calloso o embriogénesis. Vamos a ir viendo más adelante que cada una de esas respuestas requiere de ciertos componentes en el medio de cultivo. Es precisamente los que yo tengo que ir modificando, que yo tengo que ir adaptando para obtener mis respuestas. Químicamente, ¿qué son? Bueno, aquí lo ligamos con algo que seguramente vieron con mucho detalle en su curso de fisiología vegetal. Estos componentes opcionales es lo que conocemos nosotros como reguladores de crecimiento vegetal, o también les podemos llamar fitohormonas, o, aunque no es tan correcto el término, les podemos llamar hormonas vegetales. Seguramente ustedes recordarán del curso que menciono, Fisiología Vegetal, recordarán nombres como auxinas, citocininas, giberelinas, etcétera. Esos hormonas vegetales, fitohormonas, son precisamente las que nosotros vamos a ir agregando al medio para que las plantas o los tejidos vayan respondiendo de la manera como nosotros queremos. Entonces, estos que les llamamos componentes opcionales que yo voy a ir modificando en el medio de cultivo, pues precisamente corresponden a este tipo de compuestos. Ahora, para que esto funcione, tanto se dé la respuesta o las respuestas que ya les he comentado, no solo necesito colocar mi esplante en el medio, sino que necesito colocar eso en un ambiente propicio, es decir, en un ambiente donde la temperatura, la luz, el tipo de luz, la intensidad de la luz, el fotoperiodo sean adecuados. Entonces, algo, además del medio de cultivo, algo que debo de siempre de considerar es el ambiente donde yo voy a colocar mis tejidos. Ya lo veremos en la parte práctica. Por ejemplo, en el laboratorio donde trabajamos, tenemos ambientes específicamente controlados y desarrollados para darles las condiciones óptimas a estos tejidos que estamos cultivando in vitro. Bueno, decíamos, una condición fundamental para que esto funcione, es decir, para que yo pueda tener mis respuestas, para que yo pueda tener todo eso que acabamos de mencionar, es que sea capaz de mantener las condiciones axénicas. Axénico es un término que se utiliza en biotecnología vegetal y en algunas otras disciplinas podríamos decir que es sinónimo de aséptico. Quiere decir, un cultivo axénico es aquel que está libre de cualquier organismo contaminante. Es decir, en un cultivo axénico, lo único que yo voy a encontrar es el medio de cultivo y el tejido que yo quiero cultivar. No va a haber posibilidad de que crezca allí ningún otro organismo. Y esto tiene sentido porque vamos a ver más adelante, cuando veamos la composición de los medios de cultivo, vamos a ver que los medios de cultivo contienen, por ejemplo, minerales, azúcares, vitaminas, aminoácidos, etcétera. Es decir, son medios que desde el punto de vista nutricional son muy adecuados para una gran cantidad de microorganismos, bacterias, hongos, levaduras.
Por lo tanto, cualquier espora o cualquier microorganismo que logre penetrar a mi sistema de cultivo, pues me lo va a echar a perder, como podemos ver en la fotografía. Si se fijan, este cultivo ya no sirve, yo lo tuve que haber desechado. ¿Por qué? Porque yo quería cultivar un cactus en un medio de cultivo, que es lo que vemos de color oscuro. No tuve el cuidado al momento de inocular los cactus y si se fijan, salieron hongos saprófitos y esos hongos, pues tarde o temprano me van a matar a mis plantas y me van a echar a perder completamente mi cultivo. Yo aquí ya no voy a obtener ninguna respuesta que no sea la necrosis, es decir, estos cultivos que a mí se me contaminan ya no me van a servir. Entonces, esta es una condición fundamental, el mantener las condiciones axénicas. Por eso nosotros vamos a trabajar no en un laboratorio normal, sino que prácticamente todo el trabajo lo vamos a hacer en una campana de flujo laminar, que nos va a permitir mantener en lo posible, siempre hay el riesgo de contaminación, mantener en lo posible las condiciones axénicas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que hubiera hasta aquí? ¿Sí queda claro ese término axénico? Sí, profe, yo tengo una duda. Claro, dime. Como ya vimos la definición de explante y vimos la respuesta que causa cuando se forma un tejido calloso, mi pregunta es que ya vimos cómo un explante al momento de ponerlo con el medio, pues inmediatamente tiene un crecimiento. Pero en el caso de un tejido calloso, mi pregunta es si se agregan, no sé, me imagino que reguladores de crecimiento para que se dé en un tejido y luego ya extraerlo de ese tejido y ahora sí poder cultivarlo en el medio, pero no sé realmente. Entonces, esa es mi pregunta. No, tienes razón. Para obtener tejido calloso más adelante, mira, ¿cómo lo haríamos? Vamos a poner un ejemplo. Tomaríamos un pedacito de hoja de una planta. Esa hoja no es tejido calloso, pero esa hoja la tendríamos primero que desinfectar. Esto ya sabemos que hay que mantener condiciones axénicas y la inocularíamos. Me adelanto un poquito para que te quede claro. Esto lo veremos con detalle más adelante. Para generar tejido calloso, normalmente lo que se hace es en el medio de cultivo adicionar al mismo tiempo dos grupos de reguladores de crecimiento que son auxinas y citocininas. Si yo ya sé que quiero tejido calloso, voy a poner esos dos reguladores en el medio de cultivo y ¿qué va a pasar? Las células de la hoja se van a empezar a dividir, pero no se van a diferenciar. Y lo que yo voy a ver es que poco a poco en las heridas de esa hoja ya sembrada en el medio de cultivo van a ir apareciendo esos tejidos callosos. Y como tú bien dices, en algún momento ya que crezcan, los voy a separar. Los voy a separar de la hoja original, los voy a cultivar ya solitos en el mismo medio y entonces yo ya voy a tener mi cultivo de puro tejido calloso. Y a partir de ahí yo lo puedo estar manteniendo, subcultivando con la frecuencia necesaria según la especie y puedo tener permanentemente mis líneas de tejido calloso. Pero en un principio lo que yo sembré era una hoja. Luego de ahí salieron tejidos, yo los colecté, los corté con un bisturí y establecí así mis cultivos de tejido calloso. No sé si te quede claro. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Ahora, ya hablamos de los principios básicos de esta tecnología. Ahora lo que vamos a hablar vamos a ir describiendo, más adelante retomaremos cada uno de estos casos con detalle, pero vamos a ir describiendo los diferentes tipos de cultivo de tejidos vegetales. Estos diferentes tipos los podemos clasificar con base a dos criterios. El primer criterio es qué es lo que yo estoy cultivando, es decir, qué tipo de tejido estoy cultivando. El segundo criterio es qué sistema de cultivo estoy utilizando. Más adelante veremos que seguramente ustedes han visto, están familiarizados un poco con los cultivos que hacemos en frascos, en frasquitos llenos de medio de cultivo, pero ese no es el único sistema. Se pueden utilizar otro tipo de sistemas
como por ejemplo los bioreactores. Entonces la segunda clasificación es con base en el tipo de cultivo que vamos a trabajar. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de cultivos que vamos a poder manejar en el entorno de la biotecnología vegetal, y primero vamos a hablar, o los vamos a clasificar, perdón, de acuerdo al tejido que esté cultivando, es decir, qué es lo que yo estoy cultivando. Y aquí vamos a ver que hay varias categorías que vemos aquí en esta parte, en este extremo de la imagen, que vamos a ir definiendo una por una. Lo primero que yo podría cultivar o puedo cultivar son plantas completas. La tecnología se llama cultivo de tejidos, pero eso no implica que yo únicamente pueda cultivar tejidos. No, en realidad, si yo quiero, puedo cultivar plantas completas. La única condición, pues es obvia, seguramente ustedes lo imaginan, es que sean de tamaño pequeño, es decir, de tamaño que les permita crecer, desarrollarse en estos recipientes que normalmente son también pequeños. Aquí podemos ver, si se fijan, un ejemplo. Esta es una plantita carnívora que está creciendo en un sistema de cultivo in vitro. Y si se fijan, en esta planta ubicamos perfectamente las raíces, aquí las vemos negritas de color oscuro, ubicamos las hojas, en este caso son hojas modificadas, como todas las plantas carnívoras, para atrapar a sus presas. Incluso si se fijan, vemos esto, que ya es una inflorescencia, es decir, es donde van a salir las flores. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta, incluso como esta es muy pequeñita, esta planta puede cumplir todo su ciclo de vida en un sistema in vitro, es decir, puede generar raíces, tallos, hojas, flores, e incluso puede generar semillas. No es tan fácil porque muchas plantas necesitan un polinizador y obviamente adentro de los recipientes de cultivo no hay insectos polinizadores, pero si se pudiera de alguna manera estimular la polinización, pues podría cumplir su ciclo de vida aquí. Entonces, lo primero que yo puedo cultivar son plantas completas. En este caso, las plantitas como esta, pues a lo mejor la única función que tendrían, ya digamos en el punto de vista práctico, pues es servir como adornos quizá. Sin embargo, ya en el contexto de la biotecnología productiva, normalmente en las últimas etapas de la micropropagación, de la propagación masiva de plantas, que veremos más adelante con detalle, pues en la última etapa es cuando nosotros tenemos ya una planta completa. Tenemos una planta que tiene la parte aérea, tiene la raíz, y la siguiente etapa sería ya adaptarla y pasarla a suelo. Entonces, siempre en las últimas etapas de la micropropagación, ya ustedes lo verán en la práctica, pues lo que vamos a tener son plantas completas y las vamos a estar cultivando el tiempo necesario para que adquieran el tamaño y adquieran la resistencia necesaria para poder sobrevivir en suelo. Además de esto, vamos a ver más adelante, pues yo puedo germinar semillas in vitro, como lo vamos a hacer, y en este caso lo que me va a generar la semilla, pues es una planta completa. Yo la voy a tener durante cierto tiempo en forma de una planta completa cultivada in vitro. Los microinjertos que vamos a ver más adelante, pues también me generan plantas completas en sistemas in vitro. Entonces, lo primero que yo podría, bueno, en un orden no importa, lo que yo podría cultivar son plantas completas. Pero si no quiero plantas completas, yo también puedo cultivar órganos separados. ¿Qué quiere decir? Si se fijan en este cultivo, si se fijan, no se alcanzan a ver, el medio es líquido, no es un sólido, es un medio líquido, y sumergidas en ese medio está esta maraña de raíces. Pero si se fijan ustedes, aquí no vemos hojas, no vemos tallo, de hecho no vemos nada de color verde. ¿Por qué? Porque es un cultivo de órganos aislados, son solamente raíces. Esas raíces sí van a desarrollarse, pero no, lo único que me van a dar es más raíces
y más raíces. Yo no voy a obtener, a menos que cambie mis condiciones de cultivo, yo no voy a obtener ahí hojas, tallos, ni mucho menos inflorescencias como en la planta completa. Los cultivos de raíces los vamos a ver más adelante, pueden ser raíces normales o transformadas genéticamente. Normalmente yo los voy a utilizar no para propagar plantas, porque ahí no hay plantas, sino también para producir metabolitos. Igual que en el caso del callo, yo voy a poder producir metabolitos de alto valor en estos sistemas, en estos cultivos de raíces. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Yo, profe, Sí, claro, dime. a la hora de trasplantar una planta, o sea, que fue cultivada, pues en medio, ¿no le da como el choque, el cambio de ponerla en la tierra? No, sí, claro que sí, tienes mucha razón. El proceso no es simplemente sacar la planta. En su momento lo veremos, incluso lo vamos a hacer. Hay que darle un periodo de adaptamiento paulatino. Por ejemplo, la plantita carnívora que vemos en esta diapositiva, si yo la quiero adaptar a suelo, ¿qué tendría que hacer? Tendría, por ejemplo, que medio abrir el frasco durante al menos 2 semanas para que poco a poco la atmósfera interna del frasco se haga igual que la atmósfera externa. Adentro del frasco hay muchísima humedad, afuera no tanta. Entonces, si yo simplemente saco la planta, se me va a marchitar. En cuestión de horas va a estar muerta. Yo necesito medio abrir el frasco para que poco a poco se vayan igualando las humedades dentro y fuera. También al abrir el frasco pudiera entrar algún hongo o alguna bacteria. ¿Se acuerdan que yo les decía que eso es algo que hay que evitar? Sin embargo, cuando yo ya quiero sacar la planta de este ambiente y plantarla en suelo, sí es algo bueno, porque eso va a hacer que la planta empiece a encender sus mecanismos de defensa. Son plantas que nunca han estado en contacto con un patógeno, con una bacteria, con un hongo, por lo tanto, sus mecanismos de defensa están apagados. Entonces, se tiene que hacer un proceso lento, paulatino de adaptación para que la planta sí me vaya a sobrevivir en suelo. Lo mínimo son 2 semanas de estarlas adaptando antes de que yo me atreva a sacarla y a sembrarla en suelo. Más adelante, cuando veamos la micropropagación o incluso en el laboratorio, pues lo veremos con más detalle. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, perdón, alguna otra duda? Yo, profe, Claro, dime. bueno, es que no me queda claro, o sea, ¿para qué nos serviría en este caso usar semillas para, en este tipo de cultivos? A diferencia de, no sé, por decir, hacerlo normalmente en tierra o con algún otro método. Sí, mira, quizá tienes razón, quizá los confundí. Yo voy a sembrar semillas no para obtener plántulas como una propagación. Es decir, si yo siembro semillas in vitro para obtener una plántula, no es que eso sea propagación, porque como bien dices, igual la pude haber sembrado directamente en el suelo y me ahorro todo esto. Normalmente sembramos semillas para iniciar cultivos. Te voy a poner un ejemplo porque es lo que vamos a trabajar en el laboratorio. Si yo quiero cultivos de agaves, de esos agaves que son muy valiosos para producir tequila o mezcales, diferentes tipos de mezcales, pues yo para producir masivamente agaves, yo tengo que tener cultivos in vitro ya establecidos de esos agaves. Es muy difícil que yo tome bueno, no difícil, imposible que yo tome una planta ya del campo de agave y la establezca in vitro por su tamaño, por lo difícil que sería desinfectar esa planta, etcétera. Entonces, una vía que me puede permitir a mí obtener fácilmente plantas de agave in vitro es conseguir semillas y germinarlas in vitro. Y a partir de esas plantulitas que yo obtenga in vitro, si se fijan, esas no son las plantas propagadas que yo voy a vender, no. A partir de esas plantas es donde yo voy a tomar tejidos y a partir de esos tejidos voy a hacer organogénesis, embriogénesis somática, otras vías que veremos para multiplicar mis plantas. Entonces, ¿por qué querría yo sembrar semillas? Pues simplemente para iniciar un cultivo. Y de esas semillas, de esa plantulita, ahora sí
voy a hacer la propagación masiva. No sé si te queda un poquito más claro. Ok, o sea, es como nomás por la dificultad del manejo de la planta. Exactamente, la dificultad de cómo establecer una planta. Imagínate tú que vas a trabajar, no sé, por ejemplo, con sabinos, de esos árboles enormes, ahuehuetes que hay aquí en el Sabinal. ¿Cómo establecería yo un cultivo? Sería complicado obtener de ese árbol tan enorme un explante adecuado, desinfectarlo sería muy difícil porque viven en lugares pues muy húmedos donde hay muchos microorganismos. Si yo me quiero evitar todo ese problema, mejor consigo semillas, las germino in vitro, las desinfecto primero, las germino in vitro y las plantulitas que salgan directamente ya las puedo utilizar como fuente de tejido de una manera mucho más sencilla que si yo quiero tomar los tejidos directamente del árbol que está en el campo. Además, el problema es que el árbol yo no lo tengo junto a mi laboratorio, tendría que estar acudiendo continuamente a tomar las muestras. ¿Sí queda claro? Sí, muchas gracias, profe. Bien. Profe, Sí, claro, dime. y en el caso de, por ejemplo, las plantas que tienen una semilla muy grande, o sea, sería igual nada más que el medio de cultivo pues es más grande. No sé, por ejemplo, a lo mejor imagino que te refieres, no sé, aguacate, Sí, mamey. Sí, sí, sí. ¿qué harías? Sí sería muy complicado, tendrías que hacer un frascotote y además sería difícil desinfectarlo porque por dentro pudiera haber algún contaminante. ¿Qué podrías hacer? Fíjate bien, podrías hacer exactamente lo que el siguiente tema que vamos a hablar, cultivar los embriones aislados. No sé si alguna vez has tenido la curiosidad, alguna o alguno de ustedes, por ejemplo, de partir una semilla de aguacate. Vamos a ver que realmente lo que es el embrión, lo que es lo que va a formar la nueva plantita o el arbolito de aguacate es muy pequeño. Lo que vemos grandotote son los tejidos de reserva. Si nosotros esterilizamos, desinfectamos esa semilla de aguacate, la abrimos con cuidado, cuidando que no se contamine en una campana de flujo laminar, podemos sacar el embrión aislado, y eso lo vamos a cultivar en el medio de cultivo. Normalmente un embrión aislado no germinaría nunca en el campo o en una maceta porque necesita de sus tejidos de reserva. Seguramente en fisiología vegetal hablaron de la formación de la semilla y de los tejidos de reserva. Sin embargo, si yo saco un embrión y lo coloco en un medio de cultivo, no hay ningún problema porque el medio de cultivo le va a dar todos los nutrientes, ya no necesita sus tejidos de reserva. Entonces, para contestarte de manera concreta, en ese caso, semillas muy grandes, incluso semillas todavía más grandes como el coco. El coco sí es así, no nos cabría ningún frasco. Bueno, semillas de ese tipo lo que hacemos es sacar el embrión aislado, y eso es lo que vamos a inocular en un medio de cultivo, y ahí va a germinar y me va a dar mi plantulita. ¿Sí queda claro? Sí, profe, Muy gracias. bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces precisamente, sí, dime. Profe, no sé Claro. si ya lo dijo, pero entonces de la plántula que salga de esa semilla que se germinó, se puede sacar un explante, ¿no? Y ya de ahí puedo empezar a propagar de esa manera, por explantes. Exactamente, puedes sacar uno o varios, puedes sacar explantes y de ahí sí hacer tu propagación. El objetivo de germinar la plantulita in vitro es precisamente esa, que me proporcione tejidos que ya van a estar libres de contaminantes porque la semillita antes de sembrarla la desinfectamos. Yo ya no voy a tener que volver a desinfectar nada si tengo cuidado, simplemente voy a tener que cortar, por ejemplo, de esa plantulita pedacitos de hoja, pedacitos del tallito, y con eso voy a iniciar mis cultivos, y estos cultivos sí son los que me van a dar la propagación masiva. ¿Sí queda claro? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el tercer tipo de cultivo de tejidos es el cultivo precisamente como comentamos, de embriones aislados. Yo no necesariamente puedo sembrar semillas, sino que puedo aislar los embriones. Pero algo muy interesante, no necesito
aislar los embriones para tener estos cultivos. Yo puedo generar los embriones in vitro a partir de otro tipo de tejidos. Eso es precisamente lo que comentábamos antes, que es la embriogénesis somática. Yo puedo tomar un pedacito de hoja y a partir de ese pedacito de hoja generar embriones, multiplicar esos embriones, es decir, estarlos cultivando que se multipliquen, y luego cada uno de esos embriones se me va a convertir en una planta completa. Lo que vemos aquí en esta fotografía es un cultivo de embriones de un arbolito de aquí de nuestra región, que estuvimos trabajando ya hace algún tiempo en el laboratorio, que es el laurel silvestre. Quizá ustedes lo han escuchado porque es un arbolito que se menciona porque está en peligro de extinción. Bueno, aquí en realidad lo que se hizo es, a partir de tejido calloso que se obtuvo de otro tipo de esplantes, pues se generaron estos cultivos de embriones. Fíjense, por ejemplo, en este. En este se ve claramente por la posición en que está la forma del embrión. Acuérdense, un embrión en una dicotiledonia, como es el laurel, tiene 2 cotiledones. Aquí vemos claramente en este embrión que aislamos para fotografiarlo solito, podemos ver los 2 cotiledones. Aquí no vemos porque está cubierto por los cotiledones, estaría el eje embrionario, es decir, lo que sería el tallo del embrión, lo que luego daría lugar al tronco de ese árbol. Y aquí, si se fijan, de color más oscuro está la radícula que es la raíz embrionaria. A partir de aquí saldría, como lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a ese tema de la embriogénesis, surgiría todo el sistema radical del embrión. Entonces, otro tejido u otro tipo de estructura, no es un tejido propiamente, es una estructura organizada que yo puedo cultivar, son los embriones aislados. Yo puedo tomar un embrión de una semilla y cultivarlo, o puedo generar yo mis propios embriones a partir de otro tipo de tejido, manipulando, como ya vimos, las respuestas de ese tejido. No el día de hoy, sino ya en la siguiente sesión vamos a hablar de una variante de esta técnica muy interesante también, que es el rescate de embriones. Ahorita nada más les comento, no lo definimos, no alcanzamos a definirlo, pero es algo también muy interesante derivado de esta tecnología. Entonces alcanzamos a ver 3 tipos de cultivo: el cultivo de plantas completas, el cultivo de órganos, como serían las raíces, los cultivos de raíces que estuvimos viendo, y en este caso el cultivo de embriones aislados. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Igual, siempre en todas las clases, antes de iniciar ya con los temas nuevos, vamos a recapitular muy rápidamente lo anterior por si les hubiera quedado alguna pregunta. De todos modos, les recuerdo que todas las sesiones están quedando grabadas. De todos modos, si hubiera alguna pregunta o alguna duda de esto, pues lo vemos el día lunes. Ya para terminar, o antes de terminar, nada más les comento que en el transcurso del día de hoy les voy a subir a la plataforma, esta plataforma Teams, un archivo que se va a llamar turnos de laboratorio. ¿Se acuerdan que les había comentado que ustedes se iban a anotar en los días y las horas que les parecieran más adecuadas por la cuestión de las personas que trabajan, las personas foráneas, etcétera? Entonces, eso lo voy a subir el día de hoy para que se estén al pendiente. Cualquier duda que tengan, por favor, a través del chat de esta plataforma me lo pueden consultar. Entonces, pues no sé si hubiera alguna pregunta final, alguna duda. ¿No? Pues si no, pues les agradezco mucho su presencia, su atención. Retomamos esto el día lunes y pues que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y nos veremos el día lunes para continuar con nuestras sesiones. Muchas gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe, que tenga buen día. Hasta luego, que tengan buen fin de semana.